Hola a todos, compañeros. Empezamos con el primer vídeo de la asignatura Contabilidad Financiera Superior. ¿Sí? Esa asignatura del grado EADE que viene a continuación de haber hecho Contabilidad Financiera. ¿Vale? Es como una continuación, por tanto, si no tenéis aprobado contabilidad financiera o no tenéis bien claros los conceptos de contabilidad financiera, va a costar un poco llevar y entender todos los conceptos nuevos de esta asignatura, que es, como digo, un poco la continuación, ¿vale? Donde vamos a ver de los conceptos que vimos en contabilidad financiera, vamos a profundizar en muchos de ellos y a ver cosas nuevas, ¿de acuerdo? Por tanto, en este primer vídeo vamos directamente a ver los ejercicios prácticos del tema 2, ¿vale? El tema 1 tenéis un resumen en PDF porque es un tema bastante teórico, donde vemos básicamente la normativa contable que afecta a las operaciones contables y también se ve el plan general contable. Son cosas que visteis también en la teoría de contabilidad financiera, ¿vale? Pero leeros otra vez el tema 1, que está el resumen en PDF, ¿de acuerdo? Para entender bien los conceptos y estudiar un poco la teoría. Luego, del tema 2, en el tema 2 se trata el patrimonio neto y el capital, ¿sí? También tenéis un resumen en PDF, ¿de acuerdo? Donde también hay muchas cosas teóricas, ¿de acuerdo? Que afectan a dicho tratamiento, entonces lo tenéis todo en un resumen, ¿sí? Y aquí lo que vamos a ver es la parte práctica de este tema 2, ¿de acuerdo? A partir de los siguientes temas, del tema 3 y de los siguientes, como son ya cuestiones más prácticas, tendremos un vídeo de teoría, donde explicaremos la teoría, y luego un vídeo de resolución de ejercicios prácticos, ¿vale? Por tanto, antes de empezar a hacer la resolución de estos ejercicios del tema 2, ¿vale? Es importante que leéis el resumen del tema 2 para entender bien los conceptos, ¿de acuerdo? Un poco por encima, básicamente para que tengáis claros que hay una diferencia a la hora de contabilizar las acciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Las acciones que emitimos, ya sea en el momento de constitución de la sociedad o en ampliaciones posteriores, ¿vale? Hasta ahora, digamos que vosotros lo que habéis estudiado es en contabilidad, en introducción a la contabilidad o contabilidad financiera, es que cuando hacéis una ampliación o hacéis una emisión de acciones, eso va al patrimonio neto de la empresa, ¿de acuerdo? Como capital o como prima de emisión, ¿vale? Estos conceptos los tenéis o los tendríais que tener asumidos, ¿sí? Pero digamos que la normativa contable, digamos que tiene otra consideración de lo que son emisión de acciones, ¿vale? También pueden ser consideradas como pasivos, ¿sí? Entonces aquí sale una cosa nueva que no hemos visto hasta ahora. Es decir, las acciones emitidas nuevas se pueden contabilizar como pasivos, ¿sí? En el resumen tenéis en qué tipo de casos se pueden contabilizar como pasivos, ¿vale? Pero básicamente la idea es que se van a contabilizar como pasivos, directamente os lo van a decir los ejercicios prácticos, pero para que lo entendamos, se van a considerar como pasivos cuando se tengan que devolver, ¿de acuerdo? El importe de esas acciones se deba devolver, por tanto, es una obligación y se va a considerar como pasivo, ¿sí? Por tanto, del tema 2 lo más importante es eso y que tengáis claras las cuentas contables que se utilizan en cada caso y en qué parte del balance van, ¿vale? Vale, por tanto, después de esta pequeña introducción vamos a empezar con los ejercicios del tema 2, los prácticos, ¿vale? Eso no quiere decir que en el examen tengáis alguna pregunta teórica del tema 2 que aquí no hemos acabado de ver, ¿vale? Por tanto, leeros bien el tema 2 y luego hacemos los ejercicios prácticos, ¿vale? Empezamos. El primero nos dice, una sociedad anónima tiene la siguiente composición del capital, ¿vale? Nos dice 100.000 acciones ordinarias a valor nominal 10 euros, emitidas a la par. Acordaros que emitidas a la par quiere decir que el valor nominal es el mismo que el valor de emisión, ¿vale? Se emiten a 10 euros cada una. Y totalmente desembolsadas. Luego tienen 100.000 acciones ordinarias a valor nominal de 5 euros emitidas al 120%, esto quiere decir sobre la par, ¿vale? Procedentes de una ampliación de capital para recibir una aportación no dineraria, que cubría inicialmente un importe de 400.000 euros y que el resto, que corresponde también a una aportación no dineraria, está pendiente de entrega, ¿vale? Aquí ya nos aparece una cosa que vimos en la teoría, que es que las aportaciones pueden ser dinerarias o no dinerarias, ¿de acuerdo?
Luego, tiene 50.000 acciones sin voto de valor nominal 10 euros, emitidas al 125%, desembolsadas al 50% en efectivo. Estas acciones se consideran pasivo financiero, ¿vale? Aquí está lo que os decía. Ya nos dice directamente el propio ejercicio que se consideran pasivo financiero, ¿vale? Al no poder la sociedad obtener un interés de referencia, ¿vale? Por tanto, lo importante es que estas están consideradas pasivo financiero. Por tanto, ¿qué nos piden aquí? No nos piden hacer asientos contables, ¿vale? Simplemente nos piden que clasifiquemos o que averigüemos el importe de las cuentas contables que nos van a aparecer en el balance derivado de estas tres tipos de acciones, ¿vale? Por tanto, vamos a ver uno por uno. ¿Vale? Las primeras, muy fácil. 10.000 acciones ordinarias a valor nominal 10 euros, ¿vale? Emitidas a la par y totalmente desembolsadas, ¿vale? Estas acciones formarán parte del capital social porque son acciones ordinarias, son las normales, ¿vale? Las que habitualmente nos encontramos. Por tanto, el capital social, acordaros que siempre reúne el número de acciones que tenemos consideradas, no consideradas pasivo financiero, por tanto, capital social, por el valor nominal, ¿sí? Entonces, cuando se emiten estas acciones, ¿de acuerdo? La ley nos dice, esto es importante, que mínimo el 25% de este valor nominal tiene que estar desembolsado en el momento de la suscripción, ¿vale? Es decir, si se emiten 10.000 acciones a 10 euros, se emite un capital de 1.000.000 de euros, ¿vale? En el momento de la suscripción, el 25% mínimo, ¿vale? Eso no quiere decir que más del 25% sea, o sea, se puede aceptar más del 25%, es un 25% mínimo, tiene que estar desembolsado. Es decir, los socios deben de, cuando suscriben las acciones, es decir, cuando compran esas acciones, al menos deben pagar el 25% de su valor nominal, ¿de acuerdo? Y el 75% restante, ¿vale? Será de momento no desembolsable, ¿vale? Pero nos dice que estas acciones están totalmente desembolsadas, es decir, los accionistas han pagado el valor de 1.000.000 de euros, han desembolsado, han pagado el valor de todas estas acciones. Por tanto, únicamente lo que tendremos es en el capital social de la empresa, por estas 10.000 acciones, esta cuenta de aquí, la número 100, capital social, por el valor nominal y el número de acciones que tenemos, ¿vale? El primero. El segundo. Tenemos también 100.000 acciones ordinarias a valor nominal 5 euros, emitidas al 120%, procedentes de una ampliación de capital, ¿vale? Aquí vamos por partes. Primero de todo, ¿vale? Lo que os pongo aquí. El valor de emisión es de 5 euros. Valor nominal es 5 euros, ¿vale? Pero el valor de emisión es 120, ¿vale? Aquí el valor de emisión es superior al valor nominal, ¿vale? Se emiten al 120%, por tanto, se emiten a 6 euros. Estos 6 euros, 5 corresponden al valor nominal de la acción y la diferencia entre el valor nominal y el valor de emisión, ¿vale? Acordaros, la diferencia entre el valor de emisión y el valor nominal de la acción es la prima de emisión, ¿vale? Que tiene otra cuenta específica en el balance, ¿vale? En este caso es 5 euros de valor nominal y 1 euro de valor de emisión, ¿vale? Entonces, el valor nominal, ¿vale? Irá a aumentar el capital social. Esta parte de aquí, 5 euros por las 100.000 acciones que se emiten, irán a la cuenta capital social y el valor de la prima de emisión por todas las acciones irá a la cuenta prima de emisión, ¿vale? Lo que os pongo aquí, el valor nominal irá a aumentar el capital social, mientras que el valor de la prima de emisión, 1 euro por acción, irá a aumentar la cuenta 110, ¿vale? Lo tenemos que contabilizar en esta cuenta. Por tanto, ¿qué tendremos? Tendremos en la cuenta capital social 500.000 euros, que salen de las 100.000 acciones por los 5 euros de valor nominal. Y luego la diferencia, la prima de emisión, es decir, el valor por el cual se ha emitido por encima del valor nominal, la acción, ¿vale? Lo tendremos en la cuenta prima de emisión, ¿vale? Vale, hasta aquí
esto de aquí. Os borro esto porque si no os van a aparecer muchos. Vale. Luego, nos dice, procedentes de una ampliación de capital para recibir una aportación no dineraria, ¿vale? Acordaros que hemos dicho antes que las aportaciones pueden ser dinerarias o no dinerarias, que cubría inicialmente un importe de 400.000 euros, ¿vale? Es decir, lo que equivale a lo que se ha desembolsado son 400.000 euros, ¿vale? Y digamos que, lo que os pongo aquí, segundo, ¿vale? Veremos qué importe está desembolsado y qué importe queda pendiente de desembolso, ¿vale? Digamos que nosotros tenemos este capital social valorado en 500.000 euros y esta prima de emisión valorada en 100.000. Veremos de estos importes cuál es el que está desembolsado, ¿vale? Pensad que el total desembolsado ha sido 400.000 euros o lo equivalente, ¿vale? Porque ha sido una aportación no dineraria. Vale, teniendo en cuenta que nos dice que el importe desembolsado, equivalente con la aportación no dineraria, es 400.000 euros, ¿vale? ¿Qué nos dice la normativa o la ley en cuanto al desembolso de la prima de emisión, ¿vale? Esto también lo tenéis en la teoría, pero nos dice que antes hemos dicho que en el momento de suscripción mínimo un 25% del capital social debe estar desembolsado. Con la prima es el 100%. Es decir, en el momento de suscripción los socios deben desembolsar el 100% de la prima, ¿vale? Por tanto, de los 400.000 euros, ¿vale? 100.000 correspondrán a la prima de emisión, ¿vale? Porque es lo que equivale a el desembolso. Vale, aquí os lo vuelvo a poner, ¿eh? La ley establece que la prima debe estar totalmente desembolsada en el momento de la suscripción. Por tanto, los 100.000 euros de la prima de emisión están totalmente desembolsados, ¿vale? Por tanto, nos quedan 300.000, ¿vale? Que salen de los 400.000 menos los 100.000, pendientes de aplicar, que será la aportación no dineraria que irá a cubrir el valor nominal de las acciones, ¿vale? Pensad que, lo que hemos dicho antes, los 100.000 sí que están desembolsados, ¿vale? Porque la prima de emisión nos dice la ley que tiene que estar 100% desembolsada, ¿vale? Por tanto, esto ya queda desembolsado. De los 500.000 euros de capital social que quedaba, como quedan 300.000 euros que quedan pendientes de aplicar, ¿de acuerdo? Irán a cubrir estos 500.000 euros, ¿vale? Digamos que de los 500.000 euros de capital social, que es básicamente el valor nominal, ¿sí? Se ha desembolsado 300.000 euros, ¿vale? Por tanto, queda pendiente de desembolsar 200.000. ¿Lo entendemos? ¿Vale? Es lo que os pongo aquí redactado. Por tanto, nos quedan 300.000 euros, ¿vale? Que sale de esta parte de aquí que hemos dicho. Pendientes de aplicar, que serán la aportación no dineraria que irá a cubrir el valor nominal de las acciones, ¿vale? Digamos que el socio debe acabar desembolsando por el valor nominal de las acciones 500.000. Si ahora ha desembolsado lo equivalente a 300.000, ¿vale? Lo que os pongo aquí, como el capital social ampliado ha sido 500.000 y 300.000 ya se han desembolsado, nos quedarán 200.000 pendientes de desembolsar, perdón, que se recogerán en la cuenta, ¿vale? Aquí nos aparece una cuenta nueva, la 104, que se llama socios por aportaciones no dinerarias pendientes, ¿vale? Aquí tenemos que poner no dinerarias. Si fueran dinerarias, la cuenta sería la 103, ¿vale? Y en este caso, esta cuenta es una cuenta de patrimonio neto también, pero va restando, ¿sí? Porque es, digamos, la parte que los accionistas aún no nos han pagado del capital social, ¿vale? Por tanto, ¿sí? En el balance, el resumen de estos dos primeros tipos de acciones, es decir, de estas 100.000 que tenemos aquí, ¿vale? Y de estas 100.000 no dinerarias que tenemos aquí, ¿vale? Digamos que el resumen en el balance, ¿vale? Pensad que en la cuenta capital social tendremos 1.000.000 más 500.000. En la cuenta prima de emisión, 100.000 euros. Y en la cuenta socios por aportaciones no dinerarias, restando 200.000. ¿Vale? Es lo que resumimos aquí en el balance. ¿Vale? Dentro del apartado fondos propios, dentro del patrimonio neto, ¿vale? Dentro de capital tendremos estas dos cuentas, ¿sí?
el capital social que va sumando, ¿vale? Y los socios por aportaciones no dinerarias pendientes que van restando, ¿sí? Y luego la prima de emisión la tenemos en otro grupo, en el grupo 2, prima de emisión por su valor, ¿sí? 100.000 euros. ¿Lo entendemos? Vale, vamos con el último, ¿vale? Estas 50.000 acciones sin voto de valor nominal 10 euros, emitidas al 125% desembolsados o 50% en efectivo, ¿vale? Estas, acordaros que nos decía que era un pasivo financiero, ¿vale? Por tanto, no formarán parte del patrimonio neto. Vamos a ver cómo lo calculamos esto. Lo que os pongo aquí. Cuando se consideran pasivo financiero, recogemos el valor nominal de las acciones y la prima de emisión conjuntamente en una cuenta de pasivo no corriente, ¿vale? Aquí hay una diferencia, ¿de acuerdo? Con las acciones que hemos visto antes, ¿vale? Las acciones que hemos visto antes que forman parte del patrimonio neto, acordaros que hemos puesto al capital social le hemos puesto el valor nominal de las acciones y a la prima de emisión lo equivalente a la prima de emisión de estas acciones, ¿vale? Hemos diferenciado, ¿de acuerdo? Pensad que el valor de emisión es la suma del valor nominal más la prima de emisión. Entonces, aquí lo que hemos hecho es contabilizarlo en cuentas diferentes, ¿vale? Pero cuando se trata de pasivos financieros, la primera diferencia es que se contabilizan conjuntamente tanto el valor nominal como el valor de emisión en una misma cuenta de pasivo, ¿vale? Fijaros que aquí se emiten 50.000 acciones a 10 euros por 125, ¿vale? Si hacemos este cálculo nos da 625.000, ¿vale? Que se van a contabilizar como pasivo, ¿vale? En una cuenta de pasivo no corriente, acciones a largo plazo consideradas como pasivo financiero, ¿vale? Valor nominal más más prima de emisión de estas acciones, ¿vale? Conjuntamente, ¿sí? Entonces vamos a ver si están totalmente desembolsados o si nos queda algo pendiente de desembolsar, ¿vale? Entonces aquí sí que lo equivalente al valor de la prima de emisión, como antes, tiene que estar el 100% desembolsado y lo otro mínimo el 25%. ¿Vale? O sea, una cosa es que se ponga todo en la misma cuenta, pero el tratamiento luego del mínimo exigido es lo mismo que hacíamos antes, ¿vale? Por tanto, de este importe lo correspondiente a la prima de emisión, que equivale a 2,5 euros la acción, ¿cómo lo hacemos esto? Aquí básicamente, si calculáis, ¿vale? El valor nominal son 10 euros. Si multiplicamos por el 125%, nos dará 12,5. ¿Cuál es la prima de emisión? La diferencia entre el valor nominal y el valor de emisión, ¿vale? Por tanto, hay una prima de emisión de 2,5 euros por cada acción, ¿sí? Esta prima de emisión ha de estar totalmente desembolsada, es decir, el 100%, en el momento de la suscripción, ¿sí? Luego, del resto, de lo correspondiente al valor nominal de la acción, que son 10 euros por acción, el enunciado nos dice que se desembolsa el 50%, ¿vale? O sea, el mínimo es el 25%, pero eso no quiere decir que la empresa decida desembolsar más, ¿vale? O los socios, mejor dicho. Y el resto quedará pendiente de desembolso en la cuenta, ¿vale? 153 es la cuenta de desembolsos no exigidos por acciones consideradas como pasivos financieros, ¿vale? Los 150.000 es la parte no desembolsada, es el 50% de, digamos, las 50.000 acciones a valor nominal. ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos? Y esta es la parte que queda pendiente de desembolsar. Y se coloca como negativo en el pasivo no corriente. Esto va sumando en el pasivo no corriente y esto restando, ¿vale? Entonces, voy a borrar esto. Lo importante de aquí es que a partir de este tipo de acciones tendremos contabilizado en el balance, en el pasivo concretamente, esta cuenta, ¿vale? Como pasivo por el valor de emisión de las acciones y por el importe no desembolsado aún esta cuenta, ¿vale? Fijaros, la 150 va al pasivo no corriente dentro del apartado 2, deudas a largo plazo, sumando como mayor valor del pasivo, y la 153
la ponemos restando, ¿vale? Si la pongo entre paréntesis quiere decir que la pongo restando, ¿sí? ¿Entendido? ¿Vale? Esta parte de contabilizar las acciones como pasivo sí que no lo habíamos visto en contabilidad financiera, pero es otra de las opciones si, digamos, estas acciones se consideran como pasivos financieros. ¿Vale? Vale, pasamos al siguiente ejercicio que es muy similar. El 2.2 nos dice, la sociedad anónima X tiene la siguiente composición del capital. ¿Vale? Un poco lo mismo, vamos a estudiar parte por parte. Primero, 200.000 acciones ordinarias a valor nominal 10 euros, de las que 100.000 se emitieron al 130%, ¿vale? Estas se emiten entonces a 13 euros, ¿vale? Es decir, 10 euros de valor nominal más 3 euros de prima, ¿sí? Y el resto a la par, ¿vale? Es decir, a 10 euros. Si es a la par, es al mismo valor nominal, ¿vale? Entonces, como son ordinarias, formarán parte o bien del capital social o bien de la cuenta prima de emisión. Entonces tendremos que ver también si están totalmente desembolsadas o no, ¿vale? Luego hay 60.000 acciones consideradas íntegramente pasivo financiero, ¿vale? Y nos dicen que también están emitidas al 120% y totalmente desembolsadas. Y luego hay 10.000 acciones rescatables de valor nominal 10 euros emitidas al 120 cuyo plazo de amortización es de 10 meses, ¿sí? Estas también serán considerado pasivo, pero en este caso, como tenemos que amortizarlas, es decir, tenemos que devolver ese dinero en menos de un año, serán consideradas pasivo corriente. ¿Vale? Vamos a estudiar los tres casos. Primero de todo, de las 200.000 acciones, ¿vale?, que hemos visto, vamos a considerar la mitad por un lado y la mitad por otro porque se emiten a diferente valor nominal, ¿vale? Las primeras, de estas 200.000 acciones, 100.000 se emiten a la par, ¿vale? Es decir, valor de emisión es igual al valor nominal, 10 euros, ¿vale? Por tanto, simplemente se registran todas en la cuenta de capital social. Capital social, número de acciones emitidas, 100.000 por valor nominal, 10 euros, ¿vale? De momento, referente a estas 10.000 primeras acciones, ¿vale?, tendremos este valor en la cuenta capital social, ¿vale? Del resto, que se emiten al 130%, se emiten a 13 euros, ¿vale? Acordaros que hemos puesto antes allí 3 euros es prima de emisión, tiene que ir por tanto a la cuenta prima de emisión y 10 euros que irá a la cuenta capital social, ¿vale? Por tanto, lo que os pongo, el valor nominal se registra en la cuenta capital social y el valor de la prima de emisión se registra en la cuenta prima de emisión, ¿vale? ¿Lo veis? 100.000 a 10 euros, ¿vale? 1.000.000 y la otra parte 3 euros 300.000, ¿sí? Por tanto, en el balance nos quedará las cuentas de esta manera, ¿vale? Aún no hemos visto el tema de lo que está desembolsado, ahora lo vemos, ¿eh? Pero referente al capital y a la prima de emisión, tendremos esto. El capital social, 2 millones, perdón, porque es la suma de, fijaros que al final tenemos 20.000 acciones por 10 euros de valor nominal, ¿vale? Y prima de emisión. De 100.000 acciones se emitieron a 3 euros de prima de emisión, ¿vale? Por tanto, nos quedaría así. Ahora, vamos a ver, nos dice, estas acciones emitidas solo a la par, ¿vale? La parte que se emitió a la par, es decir, estas de aquí, que no llevan prima de emisión, nos dice que se encuentran desembolsadas al 75%. Por tanto, hay un 25% que quedan pendientes de desembolsar. Y el enunciado nos dice que se ha pedido un dividendo pasivo que deberá desembolsarse en el plazo de un mes, ¿vale? Por tanto, aquí hay varias cosas. Cuando, digamos, quedan pendientes de desembolso, pero la empresa no los exige, quedan a la cuenta, como vimos antes. Subimos un momento. Aquí, ¿vale? Van restando el patrimonio neto, ¿vale? Bueno, sería la 140, la 104, la 103, dependiendo si son aportaciones dinerarias o no dinerarias, ¿vale? Pero esta cuenta que recoge lo que nos debe el socio, pero aún no lo hemos exigido, va restando al patrimonio neto, ¿vale? Pero una vez nosotros exigimos al socio que nos pague el dinero pendiente de las acciones, lo que hacemos es pasarlo a una cuenta de activo,
¿vale? ¿Por qué? Porque es un derecho de cobro que se va a hacer efectivo en menos de un año. Por tanto, lo pasamos a activo corriente, ¿sí? Es lo que os he puesto aquí. Las acciones emitidas a la par se encuentran desembolsadas en un 75% y el 25% restante se encuentra pendiente de desembolso. Y la empresa ha pedido un dividendo pasivo que deberá hacerse efectivo en un mes, ¿vale? Cuando la empresa, digamos que pide el dividendo pasivo, es que pide a los socios que desembolsen la parte pendiente que tienen de las acciones. Tanto, cuando hemos exigido ese desembolso a los accionistas, ¿vale? Este importe queda recogido en una cuenta de activo, ¿de acuerdo? Lo pasamos a una cuenta de ¿vale? Activo corriente, ¿sí? Que concretamente está en el epígrafe 3.7 accionistas socios por desembolsos exigidos, ¿vale? ¿Sí? Por tanto, cuando son socios por desembolsos no exigidos, van restando al patrimonio neto, pero cuando ya son exigidos, van al activo corriente, ¿vale? Entonces, cuando pase el mes y paguen los accionistas, desaparecerá esta cuenta y lo recogeremos en bancos, ¿sí? Vale. Las siguientes acciones. Nos decía que tenía 60.000 acciones, ¿vale? Estamos aquí, sin voto y consideradas íntegramente como pasivos financieros de valor nominal 10 euros emitidas al 110% y desembolsadas al 100%, ¿vale? Por tanto, aquí un poco como el ejercicio 2.1, ¿vale? Estas acciones, tanto su valor nominal como el valor de la prima de emisión se contabilizan conjuntamente en la misma cuenta de pasivo no corriente, ¿vale? En esta cuenta. 150 acciones a largo plazo consideradas como pasivos financieros, ¿vale? Esto sale de hacer 60.000. Bueno, os lo puse aquí también. Esto sale de hacer esto de aquí, ¿vale? 60.000. Aquí no tenemos que diferenciar la parte de valor nominal y la parte de prima de emisión. Pero sí que el desembolso tiene que estar, digamos, la prima de emisión totalmente desembolsada y el otro mínimo un 25%. Por aquí nos dice que todo está desembolsado. Está desembolsado todo al 100%. Por tanto, no nos queda nada que recoger en la cuenta desembolsos pendientes, ¿vale? Lo que os pongo aquí. Como está desembolsada al 100%, no debemos contabilizar nada en la cuenta 153 desembolsos no exigidos por acciones consideradas como pasivos financieros. ¿Por qué? Porque ya está todo desembolsado. ¿Vale? Vamos a ver las últimas. 10.000 acciones rescatables de valor nominal 10 euros emitidas al 120%, cuyo plazo de amortización es de 10 meses. ¿Vale? Las acciones rescatables se amortizarán en un plazo inferior a un año, ¿vale? Es decir, la empresa deberá hacer frente a ese pago en 10 meses, ¿vale? Como deberemos devolver el importe de dichas acciones en un plazo inferior a un año, debemos contabilizar en una cuenta de pasivo corriente, ¿vale? Seguramente estas las tendríais contabilizadas en la 150, que es pasivos a largo, ¿vale? Pero tendréis que reclasificarlas en una cuenta de pasivo corriente, ¿vale? Igualmente, igual que antes, ¿vale? Por el valor nominal más la prima de emisión, ¿vale? Por tanto, el valor nominal más la prima de emisión son 120.000, que lo recogeremos en esta cuenta de pasivo corriente. Acciones a corto plazo consideradas como pasivo financiero, ¿vale? Por tanto, hemos visto que tendría la empresa en la parte del patrimonio neto, ¿vale? En la parte del patrimonio neto tendría lo referente a esas 200.000 acciones. En el activo tendría esta cuenta, ¿vale? Y luego en el pasivo, el resumen es este. En el pasivo tendría dos cuentas. Una referente al pasivo a largo plazo, ¿vale? De las 10.000 acciones primeras y, perdón, de las 60.000 acciones primeras y aquí las otras que se tienen que amortizar en 10 meses. Lo tenemos dentro del pasivo corriente, ¿vale? ¿Lo veis? Esto es sencillo, lo único que tenemos que tener presente algunas normas, ¿vale? En cuanto al desembolso, a dónde se colocan en el balance dichas cuentas, dependiendo de si son pasivos o si son consideradas patrimonio neto, ¿vale? ¿Sí? Pues vamos con el último ejercicio 2.3 de este tema 2, ¿vale? Aquí nos dice, el patrimonio neto y pasivo de una sociedad anónima consta de las siguientes cuentas, ¿vale? Nos dan el valor de distintas cuentas que tiene esta empresa, tanto de
pasivo, ¿vale? Como de patrimonio neto. ¿Sí? Son todas estas. Ahora las miraremos, las iremos viendo, dependiendo de lo que nos pregunten, ¿vale? Nos piden determinación del patrimonio neto a efectos del artículo 36.1.c, último párrafo. Vale, aquí vimos también o tenéis puesta en el resumen en PDF del tema 2 que entendemos por patrimonio neto, ¿vale? Hay distintas, digamos, definiciones en cuanto al patrimonio neto, ¿vale? Digamos que hay un artículo, concretamente el 36.1.c, que determina que el patrimonio neto se calcula de una forma diferente a lo que sería lo calculado, lo que sabemos calcular nosotros hasta ahora, ¿vale? Lo calculado en las cuentas anuales normal, ¿vale? Tanto veremos primero cómo se calcula de esta manera, ¿vale? El patrimonio neto, que es, digamos que se tiene que calcular así para determinadas acciones, por ejemplo, reducciones de capital, etcétera, ¿vale? Lo tenéis en la parte teórica, ¿de acuerdo? Entonces, si calculamos el patrimonio neto de esta manera, nos va a dar un número, dependiendo de qué cuentas tenemos que coger, ¿vale? Luego, en el apartado 2 nos pide determinar el patrimonio neto y también el pasivo según el modelo del balance, ¿vale? El normal, el que nosotros sabemos desde siempre, ¿vale? De aquí ya tendremos el importe del patrimonio neto según el balance. Y luego miraremos y estudiaremos el valor teórico de las acciones, según lo calculado en el punto 1 y 3, ¿vale? Vamos por partes. Vale, determinación del patrimonio neto a efectos del artículo 36.1.c, último párrafo, ¿vale? Ya os puse en el esquema teórico, ¿vale? En el resumen en PDF, este esquema que tenemos que seguir para hallar el patrimonio a efectos de este artículo, ¿vale? Calcularlo tal como nos pide este artículo, ¿vale? Todo esto, ¿vale? Todas estas cuentas las tenemos que considerar sumando o restando, ¿vale? Por ejemplo, las cuentas de capital las sumaremos, la prima de emisión también, ¿vale? Aquí cositas distintas a las que nos podríamos encontrar calculando lo normal es que, por ejemplo, ¿dónde lo tenemos? Vale, las acciones consideradas pasivo financiero tanto a largo como a corto plazo, según esta definición del patrimonio neto, forman parte también del patrimonio neto, cuando nosotros hemos visto que se tiene que contabilizar como pasivo, ¿vale? Pero lo que considera esta definición es que se incluyen, ¿vale? Sí, hay algunos cambios. Por tanto, siguiendo este modelo, ¿vale? Vamos a resolver nuestro ejercicio, ¿vale? A ver si nos cabe todo. Sí, más o menos, ¿vale? Aquí, básicamente, en la cuenta capital, ¿vale? 5 millones. ¿De dónde salen estos 5 millones? Básicamente de aquí, ¿vale? 500 acciones a 10 euros, ¿vale? Aquí, fijaros que otra diferencia es que los socios por desembolsos no exigidos, que nosotros en el modelo normal lo ponemos restando al capital, ¿vale? Aquí no lo consideramos, ¿vale? O sea, es decir, no lo consideramos restando, por tanto consideramos que los desembolsos pendientes ya forman parte del patrimonio neto, ¿vale? Por tanto no lo tenemos que poner restando, ¿vale? Por tanto, luego, prima de emisión, reservas, ¿vale? Esto lo pondremos sumando, ¿sí? Prima de emisión, reservas, ¿vale? La suma de estas dos reservas. Estas acciones propias, ¿vale? Van restando, igual que irían en el modelo normal, ¿vale? Fijaros, prima de emisión, las dos reservas, estas acciones restando, la cuenta resultado del ejercicio, el dividendo cuenta restando, ajustes por valoración, ¿vale? Lo tendríamos aquí, pueden ser positivas o negativas, y las acciones a largo plazo consideradas pasivo financiero, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos, ¿vale? Las de largo plazo sí que las consideramos, ¿vale? Pero las de corto plazo, bueno, corto plazo no tenemos directamente, ¿vale? Pero también las consideraríamos aquí, ¿vale? Tanto las de largo como corto plazo forman parte de lo que entendemos, según este artículo, por patrimonio neto, ¿vale? Por tanto, vamos siguiendo este esquema, ¿sí? Y al final
Nuestro patrimonio neto, según este artículo, es de 8.200.000 euros, ¿vale? Vamos a verlo ahora según el modelo normal de balance, ¿vale? Lo que encontramos en las cuentas anuales, ¿vale? Aquí, primera diferencia, ¿vale? Fijaros, capital. Estos 4.800.000 son de la cuenta 100, cuenta capital social teníamos 5 millones y en la cuenta 104, 103, ¿vale? 103, ¿vale? Son estos socios por desembolsos no exigidos que van restando al capital, ¿vale? Que antes no lo consideramos. Aquí es la primera diferencia. Socios, ¿vale? Por desembolsos no exigidos. 200.000. Y de aquí salen estos 4.800.000, ¿vale? Luego, prima de emisión, ¿vale? Reservas. Reservas es la suma de las dos, de la reserva legal y reserva voluntaria. Luego, las acciones, participaciones propias también van restando. Resultado del ejercicio, dividendo, ¿vale? Es decir, aquí es según el modelo normal, lo cual hemos estudiado siempre, ¿de acuerdo? Luego, las acciones a largo plazo, ¿vale? Fijaros, esta parte de aquí, borramos un momento. Mejor dicho, esto de aquí, acciones a largo plazo consideradas pasivo financiero, van al pasivo, ¿vale? Y las aportaciones no dinerarias pendientes de acciones consideradas como pasivos financieros, ¿vale? Es decir, esa cuenta 154 que vimos en el ejercicio anterior, es la parte de estas acciones consideradas pasivo financiero que no se han desembolsado aún. Por tanto, también van restando al pasivo, en este caso pasivo no corriente, ¿vale? Esto es lo que vimos, perdón que subo y bajo, pero para que lo relacionéis aquí, ¿vale? Veis en este ejercicio primero que había una parte de esas acciones consideradas como pasivos financieros que aún no estaban desembolsadas y la poníamos restando, ¿vale? Fijaros aquí, restando en el pasivo no corriente, ¿vale? Por tanto, según el modelo normal, lo que hacemos es, ¿vale? Fijaros, poner aquí acciones a largo plazo consideradas como pasivos financieros y restando las pendientes de desembolso, ¿vale? Y fijaros que también contabilizamos todo lo que son pasivos que no tienen que ver nada con las acciones que también tenemos aquí, ¿vale? Es decir, provisiones, deudas, proveedores, etcétera, ¿vale? Por tanto, de esta manera, el apartado 2 calculamos el patrimonio neto, ¿vale? Fijaros, el patrimonio neto es 7.500.000, a diferencia de los 8.200.000 que teníamos según el artículo 36.1, ¿vale? ¿Vale? Aquí os he puesto un poco el desglose de dónde salían los 4.800.000 euros, ¿vale? Luego el apartado 3 simplemente nos decía que digáramos el importe del patrimonio neto según balance, ¿vale? Esto que lo hemos sacado de aquí, ¿vale? Lo que nos ha dado, lo que consideramos nosotros patrimonio neto según los modelos normales de las cuentas anuales. Luego, el apartado 4. Determinar el valor teórico de las acciones según los apartados 1 y 3, ¿vale? Primero de todo, la fórmula para calcular el valor teórico es el patrimonio neto entre el número de acciones, ¿vale? Entonces, en el apartado 1, fijaros que el patrimonio neto nos daba esto. Y en el apartado 3 nos daba esto, ¿vale? Por tanto, tenemos que hacer dos cálculos, uno por cada apartado, ¿vale? Vale, primero, del apartado 1, patrimonio neto, que ya lo hemos puesto, 8.200.000. Ahora, número de acciones, ¿vale? Que es lo que necesitamos en el denominador de la división. Vale, pensad aquí. Vamos otra vez un momento al balance. ¿Vale? Aquí tenemos 500.000 acciones, ¿sí? Luego hay 10.000 acciones propias. Estas siempre van restando,
¿vale? Y luego hay estas 100.000 acciones sin voto a valor nominal de 5 euros, ¿vale? Como nosotros para calcular el patrimonio neto según el artículo 36.1 hemos considerado que esta cuenta formaba parte del patrimonio neto, ¿vale? También tenemos que considerar estas acciones, ¿vale? Por estas acciones están emitidas a 5 euros de valor nominal. Por tanto, tenemos que ver la equivalencia a lo que equivalen de acciones de las normales, ¿vale? De las que estaban emitidas a 10 euros la acción, ¿vale? Pues si están emitidas a 5 euros, digamos que cada 2 acciones equivaldrán a una de 10 euros, ¿vale? Básicamente equivaldrán a 50.000 acciones, ¿vale? La mitad, porque están valoradas al valor nominal de la mitad, a 10 euros, ¿vale? Por tanto, tenemos que considerar 500.000 acciones menos 10.000 más 50.000, ¿sí? ¿Lo vemos? Vale, por tanto, número de acciones, 500.000 acciones de valor nominal 10, 100.000 acciones de valor nominal 5 que equivalen a 50.000 acciones de valor nominal de 10 euros, ¿vale? Y luego las acciones propias para reducción del capital irán a reducir el número de acciones. Al final, número de acciones, 500.000 más 50.000 menos 10.000, 540.000 acciones. Y si consideramos el patrimonio neto, según los cálculos estos, el valor teórico de la acción dividimos y nos sale a 15,19 euros la acción. Esto es según lo calculado en el apartado 1, ¿vale? Vamos a ver lo calculado en el apartado 3. Patrimonio neto, 7.500.000 euros. Para calcular dicho patrimonio no hemos considerado los pasivos financieros, es decir, estas 50.000 acciones ahora no las consideramos, ¿vale? Por tanto, número de acciones, teníamos las 500.000, las ordinarias, menos las acciones propias. Por tanto, acciones totales, ¿sí? Si dividimos patrimonio neto entre número de acciones, 15,31, ¿vale? Por tanto, dependiendo de los métodos usados para calcular el patrimonio neto y el número de acciones, vamos a tener un valor teórico distinto para cada uno de los cálculos, ¿de acuerdo? Sí, pues hasta aquí los 3 ejercicios de prácticos, ¿vale? Del tema 2, ¿sí? Acordaros de leer detenidamente el tema 1, el resumen, y el tema 2, el resumen, ¿vale? Entonces nos vemos en ya el tema 3, que es más práctico, y veremos un vídeo de teoría y un vídeo de resolución de ejercicios, ¿vale? Pues nos vemos en siguientes vídeos.